Qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden que pueden hacer preguntas a través de nuestro chat en vivo en YouTube para nosotros formulársela a nuestro entrevistado del día de hoy, quien es el editor del segmento de Economía de Noticias SIN, fue director de la Dirección General de Impuestos Internos. Hablamos del economista Magín Díaz. Hoy va a conversar con nosotros y agradecemos haya aceptado la invitación. Como no, muchas gracias y bueno, estamos a la orden. Sí, a mí me gustaría empezar por recordar que en el año 2019 usted decía que el sistema tributario no resistía la postergación de una actualización profunda. ¿Y qué usted piensa ahora? Eso sería interesante. Bueno, En referencia a una reforma fiscal. mira, yo lo dije en el 2016, cuando asumí el cargo, y también lo he seguido diciendo. Y el gobierno ha validado eso, el gobierno quería hacer una reforma el año pasado. No solo porque necesita más ingresos, sino porque estructuralmente el sistema necesita una modificación. El código tributario nuestro se ha ido cambiando por pedazos, pero es un código de hace 30 años. Decía un profesor mío que un código tributario cada 20 años había que hacerlo otra vez, porque el mundo va cambiando rápido, va cambiando la tecnología, las técnicas tributarias, etcétera, o el tema político y social. Entonces, ya nuestro código amerita. El gobierno intentó, pero las condiciones no estaban dadas. Y bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, o sea, las condiciones no han cambiado respecto a las necesidades que tenía el gobierno o las razones para hacer una reforma tributaria y lo que estamos viendo es que, bueno, el gobierno necesita recursos y está tomando algunas medidas administrativas. Sí, y en esas medidas administrativas ya hemos tenido en algunas ocasiones impuestos selectivos. Ahora hemos visto cómo surgen propuestas de otros que podrían ser una especie también de impuestos selectivos, como el que surge ahora con, bueno, no sería un selectivo específicamente, sería un ITEVIS a las plataformas digitales, pero son empresas que no están en el país. ¿Qué tan complicado puede ser para impuestos internos localizar esas empresas, obligarlas a pagar impuestos en el país cuando ellos dirán pagar impuestos en sus países? Mira, lo primero es aclarar que a través de medidas administrativas se pueden aclarar procedimientos, se pueden poner algunas retenciones, pero no crear impuestos. Crear impuestos, eso es el Congreso. Medida administrativa es para cerrar brechas a través de normas o reglamentos. En este caso de los impuestos a la economía digital, por tercer año se puso en el presupuesto como una intención de política. Ya se había puesto, nosotros fuimos en el 2020 los primeros, pero ahí llegó la pandemia. Y el nuevo gobierno pues lo puso el año pasado, no lo hizo, y este año lo puso en el presupuesto que se pone, digamos, un decálogo de lo que tú quieres hacer o vas a hacer. Y ahora puso en vistas públicas este reglamento. La realidad es que ya la mayoría de los países lo hacen. Nosotros siempre llegamos como de último. Entonces no es rocket science, como dicen, no es tan difícil, tampoco es tan fácil, pero estando yo en DG hicimos un acercamiento con Netflix, con Amazon, con Airbnb, vimos lo que hicieron en otros países. La realidad es que ya hay lineamientos de organismos internacionales, hay experiencia de otros países, algunos países lo hacen a través de las tarjetas de crédito, la mayoría se va por hablar directamente con los proveedores. Entonces hay experiencia, yo me imagino que las nuevas autoridades de DGI han visto esa experiencia y debe estar plasmado en el reglamento que yo no he visto o en la propuesta de reglamento cómo lo harían. Pero sí es algo que la mayoría de los países se hacen por un tema de equidad tributaria, bueno, si tú compras online por ejemplo, en un supermercado dominicano, paga ITEVIS, pero si compras en Amazon, no pagas, ahí hay un tema. Y lo que hay que ver es cuál será la forma de aplicación, obviamente con todo nuevo o todo impuesto nuevo o algo que se quiera hacer de manera administrativa, va a haber resistencia, porque la ha habido ya antes con este tema y hay que ver cómo el gobierno maneja eso. Bueno, y precisamente resistencia hubo por parte del PRM cuando estaba en la oposición e intentaba ejecutarlo. ¿Qué piensa usted de que ahora ellos lo vean como una opción cuando antes lo criticaban? Y también
las evaluaciones que se hicieron cuando usted era el director de impuestos internos, ¿cuánto se estima que se recaudaría a través de esa vía? Mira, una cosa es la parte técnica y otra la parte política, creo yo. El PRM jugó su rol, realmente fue muy crítico de eso, pero el tema es que no solo en tema de impuestos, la economía fue bastante bien manejada. Y si tú te pones a ver, están haciendo lo mismo en el manejo de deuda, el manejo presupuestario es más o menos igual, pueden cambiar las prioridades. En manejo de impuestos, por ejemplo, algo que criticó mucho mi amiga, la senadora Farideh Raful, fue el tema de cobrarle a los dobles asalariados, hizo una campaña en redes sociales. ¿Y qué está haciendo la DGI? Está haciendo eso porque eso tenía una base legal y también teórica, y lo mismo pasa con los impuestos digitales, pero también pasó con los combustibles. Entonces, bueno, yo creo que en oposición jugó su rol. Ahora parte del problema que está pasando es que se creó una narrativa que ahora el mismo gobierno la tiene que revertir, tanto en el manejo de la deuda como en el manejo de los impuestos, porque estaba claro, dejando fuera la parte política, que aquí se necesita aumentar los ingresos por múltiples razones. Ahora, si tú vendiste que el problema se podía resolver bajando el gasto, pues tú tienes un problema, tienes que cambiar la narrativa, explicar bien por qué es eso. Y el gobierno trató el año pasado y justificaba, de hecho decía, quiero hacer una reforma de 150.000 millones, que es más o menos 3 puntos del PIB, pero en realidad se necesita más, se necesita 5. Entonces, bueno, la labor del gobierno ahora es cambiar esa narrativa de por qué se necesitan aumentar los ingresos. Trató el año pasado y ahora va a tratar, pero de manera administrativa. La verdad que no tengo el número, pero no, al principio, los primeros 2 años, no es una recaudación que te va a mover la aguja. No es significativo. O sea, eso no va a dar 10 o 15.000 millones de pesos. Eso se empieza gradualmente. Fíjate que el reglamento está en vistas públicas hasta fines de marzo. Después hay que ver qué tiempo se toma la administración que emite al final. O sea, tal vez esto se estará emitiendo en junio. Julio se empezará con 1 o 2 plataformas con las que se haya tenido acercamiento, por ejemplo con Netflix, que ese acercamiento empezó en el 2019. Entonces, este año eso no es que va a dejar mucho. A largo plazo, sí, es una fuente porque cada vez más importante el comercio digital. Ahora hay que ver a qué plataforma se le pone, hay que ver cómo se aplica. O sea, en el corto plazo, en los próximos 2 o 3 años, no es que va a pasar a ser un impuesto que va a recaudar mucho, pero es un complemento del sistema. Sí. Y a su juicio, ¿cuáles serían las oportunidades del gobierno para recaudar más? Bueno, yo creo que el presidente cerró la puerta de una reforma tributaria en este periodo de gobierno. Es una decisión política. Yo creo que también había razones para tomar esa decisión por el COVID, la incertidumbre, un poco de inflación. Nunca hay un momento óptimo para hacer unas reformas. Si la economía está creciendo mucho, la gente va a decir, no, si hace una reforma va para el crecimiento, no la haga en tiempos buenos. Pero si en tiempos malos, va a decir, no, o sea, estamos muy mal, hay un problema de inflación. Al final es una decisión política. Hay reformas que se han hecho en periodo de crisis, como se hizo la del 92. La gente habla mucho de esa reforma, pero fue una crisis que llevó a esa gran reforma integral. No fue otra cosa, fue una de las crisis más grandes que hemos tenido. La reforma del 2004 también fue una gran crisis, la crisis bancaria. Y hay periodos en que no hay crisis, pero se necesita una reforma y se hace, como se hizo en el 2006 o el 2005 por la entrada del DERECAFTA. Entonces, es una decisión política y el gobierno, como dije, o sea, ni la DGI ni la DGA puede tomar, subir impuestos, ni mucho menos. Puede mejorar el cobro, puede atacar la evasión, puede tratar de cerrar brechas a través de normativas, siempre y cuando pues, no modifique el código tributario. Puede combatir el fraude, que es lo que dice que es el trabajo del día a día de AMA, y eso incrementalmente puede ayudar, pero no es que te va a resolver el problema fiscal. O sea, no hay una medida administrativa que te dé 50.000 millones de pesos, eso no. Ahora, su trabajo del día a día es ese, combatir el fraude
combatir la evasión y tratar de ser más eficiente. ¿Está la DGI preparada para caerle atrás a la evasión a través de las tarjetas de crédito? Usted decía en su gestión que, bueno, habían invertido unos 20, 10, 15, 20 millones de dólares en tecnología, en poner a la DGI actualizada en tecnología. Entonces, si tienen la tecnología, podrían caerle atrás a los tarjetavientes. Mira, la DGI de aquí, a partir del año 97 que se crea, se consolidó como una buena institución, con su ley de carrera administrativa, con empleados en general bien pagados, por encima de lo que gana el gobierno, en un promedio, para tú atraer técnicos, al igual que el Banco Central, con buena tecnología, sí renovamos la infraestructura tecnológica y también el marco legal cambió. A partir de la ley de lavado se tuvo que modificar, creo que la ley de mercado de valores o la ley monetaria, estoy hablando en memoria, pero eso le dio acceso a más información a la DGI, de información bancaria. Entonces, una de la labor de DGI, una fundamental es explotar la información de tarjeta, de salario, información bancaria, de cuenta, y yo creo que está preparada. Ahora, la lucha contra el fraude es compleja, tiene que ser de largo plazo, o sea, no va a bajar la evasión de un día a otro en 10 puntos, eso es un trabajo de largo plazo, y esa es la función. Y no da votos. Y no da votos, o sea, porque tú le vas a cobrar a personas que no están pagando, en el caso del fraude. Ahora también, por otro lado, tú complementas eso con educación tributaria, porque hay mucho desconocimiento, entonces la DGI tiene una buena área de educación tributaria. Entonces, bueno, no es fácil. Yo creo que ahora tampoco se puede apostar a que la DGI o la DGA sola combatiendo el fraude con un sistema, con un marco legal de hace 30 años en muchos casos, te va a resolver el problema. O sea, yo creo que había que ayudarla con una reforma, pero ya, bueno, eso es una decisión política. A veces tenemos la sensación de que cuando se trata de impuestos se van parchando algunas fallas y aunque es labor del Congreso, existe la posibilidad de que ocurriese como lo hacen otros países, que no necesitamos una reforma integral fiscal cada 20 años, sino que cada año, cuando se elabora el presupuesto público, el Congreso también revisara los impuestos y los ajustara dependiendo las necesidades, incluso en algún momento establecer impuestos selectivos o establecer impuestos a los lujos, establecer impuestos a los viajes, no lo sé, como ocurre, por supuesto no es popular, pero ocurre en otros países. Mira, tal vez todos los años no, porque el contribuyente, los inversionistas necesitan certeza de cuál es el sistema. Tú no lo puedes estar cambiando constantemente. Ahora, sí hay un consenso de que hay que simplificar un poco. Ahora, si tú te pones a ver, la mayoría de los países del mundo son complejos los sistemas tributarios, porque no es un economista, un abogado que lo hace, hay economistas que tienen distintas visiones. Yo te voy a decir que el ITEVI es el mejor impuesto, pero otro economista dice que es impuesto sobre la renta. Pero entonces está la parte social, a veces, yo decía como el Chavo, hacíamos un proyecto de reforma y entraba un elefante al Congreso y salía una jirafa. ¿Entiendes? O sea, porque son muchos intereses. Por eso es tan complejo la negociación de un pacto fiscal. Al final va a ser muy difícil ponerse de acuerdo. El que tiene exención la quiere mantener, el que está pagando ya no quiere pagar más. O sea, siempre es, bueno, que pague el otro. Si hay una percepción de que la evasión es alta y que de hecho lo es, bueno, ¿para qué me van a subir los impuestos? Ese fue uno de los problemas el año pasado. ¿Cómo tú le vas a subir el impuesto a los asalariados si tú sabes que hay profesionales liberales que ganan decenas de millones y no pagan tanto? Hay que caerle atrás. Entonces, y de eso se trataba el impuesto que pelearon los médicos y que se ha postergado el cobro para el 2023. Explíquenos un poquito de eso y qué usted opina de que se haya postergado para el 2023 el cobro de este impuesto, que no solo es a los médicos, claro, es a profesionales. Sí, no, y además es bonito opinar cuando ya yo no soy el responsable de ponerlo, ¿verdad? Ya no ¿Ustedes lo llegaron a poner? No. Sí, claro. Sí.
claro que sí. Pero yo nunca había oído que gritaban. Sí, sí, sí. Y yo me reuní mucho con el colegio médico, con el doctor Roa, que era el presidente, después con Waldo Ariel. Y déjame decirte que la gente le tiene miedo, pero un caballero. Defendía su sector, pero al final llegamos a un acuerdo. Lo que ha pasado con esta norma son varias cosas. Primero, agarró un poco a los profesionales o a los que la leímos. Vamos a hacer unas aclaraciones. Primero, no subía impuestos, ¿eh? O sea, la DGI no puede hacer eso, sino buscaba cambiar procedimiento, aclararlo. Pero te decía, o le decía a los profesionales acogidos al RCT, algunos de ustedes van a pagar más, pero tienen que pagar más ya, desde el 2021. Entonces, algunos asesores tributarios han dicho, no, espérate, eso es retroactivo, no lo cobre así. Y lo que ha dicho la DGI, bueno, vamos a posponer eso para el próximo año. Ahora, lo que yo creo que vino la confusión porque en la norma se aclaraba que todos los salarios deben sumarse, pero eso no es únicamente para el régimen simplificado, eso es para todo. Entonces, tal vez ponerlo ahí creó más confusión. Y el otro es que la DGI está diciendo, no, los profesionales acogidos al régimen simplificado se están beneficiando de una doble exención y eso no puede ser. Y eso es una interpretación. Ahora, si tú lees el artículo 290 del Código Tributario, se interpreta que para el régimen simplificado, o sea, para los profesionales que ganen menos de 9 millones de pesos, como que dice que sí, que se pueden beneficiar. Entonces, la norma te estaba cambiando un decreto en ese sentido, y una norma no puede cambiar un decreto. Entonces, eso creó confusión. Ahora ya eso se venía haciendo, cobrarle a los dobles asalariados, que también el PRM estuvo muy en contra, pero lo está haciendo y se venía haciendo hace varios años. Y al final, bueno, tuvo que sentarse a dialogar, que fue lo que nosotros hicimos en su momento, y llegamos a un acuerdo con el colegio médico. Una parte, la mayoría de los médicos no ganan mucho, entonces con eso que hicimos, vamos a darle facilidades, vamos a darle educación tributaria, porque mucho era desconocimiento. Ahora, hay un porcentaje de médicos pequeños que ganan millones y millones, que no tributaban. Evaden impuestos. O eluden. No hay que quiero ver. usar la palabra evaden. Bueno, hay que ver cuál Y de las dos. abogados Pero, también, no claro, solamente hay médicos. muchos profesionales, bueno, se le empezó a cobrar en la gestión pasada. Eso es un trabajo de hormiga, de día a día, hay que fiscalizarlo, y a veces los que ganan mucho usan a los que ganan poco para, no, aquí es contra todos los médicos, no, es contra los profesionales. Entonces, yo creo que la DGI al final, bueno, lo manejó bien, vamos a dialogar, eso no hay otra opción. Ahora, vamos a suponer que cualquier norma o reglamento esté técnicamente 100% bien, eso no te garantiza nada. Tal vez políticamente no es viable o socialmente, entonces, bueno, hay que sentarse y llegar a un acuerdo, y eso es lo que han hecho. ¿Usted cree que eso fue lo que ocurrió? Que políticamente no les beneficiaba y por eso la postergación. Bueno, que se armó un lío, esa es la realidad. Si fue bien manejado o no en ese sentido, tal vez agarró de sorpresa. Ahora, no era una norma contra los médicos, era vamos a aclarar el régimen simplificado, vamos a tratar de dar nuestro criterio. Bueno, no funcionó. Bueno, entonces se tuvieron que sentar a hablar, no hay de otro. Sí. El presidente Abinader ha anunciado que para el 27 de febrero va a introducir una modificación al Congreso de la ley de hidrocarburos de combustible. Pero se sabe que lo que nosotros los ciudadanos pagamos por los combustibles, hay un componente muy pesado, muy grande, como los elefantes, de impuestos que van a nutrir al gobierno, al mismo gobierno. ¿Cuál es su imaginario? ¿Cuáles son los componentes que debería tener esa propuesta de ley de hidrocarburos? Mira, aquí está, volvemos al tema. O sea, ¿cómo compaginar el asunto de modificar la ley, pero quizás sin impactar tanto las recaudaciones del gobierno? Mira, volvemos al tema de la narrativa. Antes se cambiaban los precios cuando subía el combustible a nivel internacional y todo era una crítica. Y el gobierno lo ha agarrado un periodo de altos precios que van subiendo, mucha incertidumbre,
y ha tenido que subir, o sea, Pero no tienen Petrocaribe, dice el presidente. pero eso es otra cosa. El Petrocaribe era financiamiento, pero eso no tenía que ver con la fijación de los precios. La fijación se hacía en base a la ley. A veces el gobierno anterior hacía lo mismo que está haciendo este gobierno, no traspasaba, asumía una deuda que después tenía que pagar, un subsidio. Entonces, ¿se puede mejorar la ley? Bueno, tal vez sí, tal vez no hacer el mecanismo semanal para que no haya esa incertidumbre, tal vez formalizar un fondo de manera tal que para que no sube el precio, como se hace ahora, pero más formal, el gobierno asuma una parte, pero van a bajar los impuestos. Si lo hace, pues va a aumentar el déficit, porque es el tercer impuesto más importante del país. El primero es el ITEVI. Sí, después impuestos sobre la renta e hidrocarburos, por mucho. Hidrocarburos, ok. Entonces, puede quitar algunas exenciones, que lo ha dicho. La semana pasada, la Superintendencia de Electricidad mandó una carta a los sistemas aislados de generación diciendo, vamos a buscar la forma de reducir esta exención, probablemente eso lo manden en la ley, pero eso significa que en esos sistemas aislados, que son no al consumidor normal, pero sí en Punta Cana, a los hoteles, al sector turístico, hay 6 o 7 sistemas aislados, van a traspasar eso a la tarifa. O sea, no, como decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. Como macroeconomista, evidentemente, o sea, a mí lo que me gusta es la estabilidad macroeconómica. Yo no creo que manden algo para bajar los ingresos del gobierno cuando el gobierno necesita. Okay. Tal vez puedes rebalancear los impuestos entre la gasolina, el gasoil, el GLP, algo así, pero en general sería una medida mala si baja los impuestos desde el punto de vista macroeconómico, aunque la gente lo celebre. Yo creo que, como dije, puede mejorar el mecanismo de fijación de precios, tal vez formalizar un fondo. Pero hay muchas exoneraciones a diferentes sectores de combustible. Bueno, por ejemplo, al sector eléctrico, pero sí, se le pueden quitar al sector eléctrico, pero la tarifa eléctrica te va a subir en ese monto. Y que de hecho ya está subiendo trimestralmente porque se acordó en el pacto eléctrico. Desmonte. Entonces, es muy complejo, o sea, son medidas todas difíciles, ¿no? Claro, como yo ahorita me reí, bueno, para mí es fácil ahora comentar o criticar todo, que estoy afuera, pero yo sé lo que se vive adentro. Entonces, y además tú le sumas la pandemia, la inflación internacional. Entonces, es un periodo... El gobierno siempre dice eso, que debido a lo que está ocurriendo internacionalmente hablando, con los precios de los combustibles, el petróleo, el barril, el precio de materia prima que se utiliza aquí para la producción nacional, que a eso se deben los incrementos del país. ¿Eso es del todo cierto? Sí, eso es cierto. O sea, que el petróleo subió y sigue subiendo. Por ejemplo, en el presupuesto se hizo con un petróleo de 68, creo, y está casi a 90. El carbón tenía 50 años que no subía, $50, $60 todos los años. Está en 250 o más de $200. El gas natural, muy estable, generalmente, históricamente, subió. Y hay una inflación internacional fuerte. En Estados Unidos, la mayor en 40 años. En Argentina 50%, en Colombia la mayor en 15 años, en Chile lo mismo. O sea, hay un tema internacional, obviamente, cada país tiene sus condiciones específicas, hay países que se ha traspasado más, pero es una situación que prácticamente no se había vivido en el mundo. En el 2021, por ejemplo, en el 2020, en medio de la pandemia, el 90% de los países cayeron sus economías, crecimiento negativo, eso nunca había pasado, ni siquiera en la Gran Depresión. Entonces es una coyuntura internacional compleja. El carbón nunca había subido. Entonces sí, una gran parte de la inflación es internacional, tenemos un poco más de inflación que América Latina. En América Latina el promedio es 7, nosotros tenemos 8,5, 9. Bueno, y Estados Unidos anda por 8. Anda, sí, casi, pero crecimos el doble. Que América Latina creció 6, nosotros crecimos el doble el año pasado. Entonces, a mí me gusta un poquito más de inflación, pero crecer el doble. Ahora, bueno, este año volveremos a crecer más o menos lo que veníamos creciendo históricamente. Pero
son momentos complejos. Magín, y justo usted decía que le gusta la estabilidad como macroeconomista y el Banco Central ha ya incrementado en 200 puntos la tasa de política monetaria en un periodo muy corto. ¿Qué opina usted sobre esas medidas y cómo se van a reflejar? El Banco Central lo hace un poco para enfriar la economía, por supuesto, y esto se va a reflejar en tasas de interés tanto pasivas como activas. ¿En cuánto tiempo esperamos que se comience a reflejar en las tasas de interés para los vehículos, para las casas, para todos los préstamos bancarios? Mira, como yo dije, el año pasado crecimos el doble que la región. ¿Por qué? Porque hubo una buena política fiscal en general y una buena política monetaria, se inyectó liquidez, se puso dinero a disposición, pero sabíamos que eso era transitorio, las tasas de interés estaban en sus mínimos niveles de la historia. El Banco Central lo que está es retornando a los niveles normales, como están haciendo los bancos centrales. La inflación ha resultado ser menos transitoria de lo que se pensaba. Se publicó ahora la inflación de enero, que fue 1.18. Un 1%, uno lo ve como poco, no, eso es mucho en un mes. Eso equivale anualizado a más de 15%. Entonces el Banco Central, por eso es que sube la tasa en noviembre, diciembre y en enero. Pero además retira liquidez de la economía, mucha. Está colocando certificados para sacar dinero a la economía, para que se desacelere la economía. Entonces, ya hemos visto que ha subido la tasa que está colocando y ya empezó a subir la tasa activa y pasiva. O sea, en algunos casos, eso en un mes se refleja, en otros se toma varios meses. Por ejemplo, los préstamos hipotecarios a tasa fija, pues se quedarán fijas un tiempo, pero las tasas de interés van a volver a los niveles prepandemia en varios meses. Y eso es lo que quiere el Banco Central, para que la inflación no se le vaya a la mano. En 6 meses estará, ya sentiremos esos. No, ya lo vamos a sentir. Lo que pasa es que no suben de un día para otro 10 puntos, pero ya, por ejemplo, las tasas en el mercado han subido un 1%, un 2%, y eso el Banco Central, de acuerdo a cómo vaya la inflación en febrero, pues seguirá tomando medidas, porque el tema es que esto no es una matemática exacta. El Banco Central toma medidas y tiene que monitorear a ver cómo reacciona el sistema financiero, o sea, es complejo. Ayer, luego de un consejo de gobierno, el ministro administrativo de la presidencia anunció que el gobierno va a aplicar medidas restrictivas en el gasto público. ¿En qué áreas usted cree que hay exceso de gasto en el gobierno actual? Mira, exceso de gasto, en realidad el gasto público aquí no es alto, aunque hay gente que no le gusta que yo diga eso, pero esa es la verdad. Ahora, el gobierno tiene una restricción fuerte. El año pasado, lo importante es que cumplió el déficit. Ahora, ¿cómo lo cumplió? Con recaudación extraordinaria de más de 50.000 millones y con la inversión mucho más baja que el promedio histórico. Entonces, siempre es más fácil ajustar por el lado de la inversión, porque el gasto corriente es rígido. La nómina, difícil que baje. Y ha aumentado. De hecho, la cantidad de empleados públicos está aumentando. Así Ya es. casi estamos llegando a 700.000. Empleado o empleo, como lo define la Tesorería de la Seguridad Social. El gasto social no va a bajar. El gasto en educación no lo quieren bajar. Entonces, el ajuste ¿Por dónde sería? por el gasto de inversión es el Solamente. más fácil. Ahora, puede hacer eficiencia en algunos gastos de publicidad, de viaje. Podría, pero eso va a tener que usarlo en otro gasto corriente que se necesita, que es lo que hizo el año pasado. Tuvo que subsidiar en 15.000 millones de combustible. ¿Y de dónde salió el dinero? De ahorro de otras instituciones u otras No, pero partidas. el PLD, la gestión anterior, dejó 2.000 y pico de millones de deuda de esos 15.000 y pico. El actual gobierno fueron 13.000 millones y pico. Bueno, es mucho como quiera, no estaba presupuestado porque no se sabía que Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Redistribuir. Y Eso es lo este que va a hacer. año vamos... Este año va a tener que hacer lo mismo. Va a 5.000 cumplir su millones el meta. mes pasado, si mal no recuerdo. Sí, hay semanas que son 500 millones, hay semanas que son 1.000 millones. Entonces, ahora, ¿qué más o menos uno lo deja tranquilo? Que sabe que el gobierno está consciente de que la estabilidad macroeconómica es primordial. Entonces, eso es lo que ha demostrado. Entonces, va a dejar de gastar en algunas partidas para entonces subsidiar
hasta donde pueda subsidiar, porque el presidente dijo hace varias semanas, bueno, si esto sigue así, yo voy a tener que hablar con el país, tal vez se puede focalizar ese subsidio a los combustibles. Entonces, bueno, son decisiones difíciles que va a tener que tomar el gobierno y tal vez va a seguir intentando mejorar las recaudaciones para atender esos subsidios. ¿Y el levantamiento de las medidas anti-COVID ayudará? ¿Y qué usted opina de ese levantamiento ayer repentino? Bueno, cada persona va a tener su juicio de valor. El COVID no se ha ido. Vamos a tener que convivir, eso lo sabemos. Pero tal vez muy brusco tú levantar todas las medidas, porque al final todo el mundo va a recurrir al gobierno cuando se enferme de una forma u otra. O sea, se van a llenar los hospitales. Entonces, tal vez fue muy brusco cuando tú tienes muchos países que no la han levantado. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, pues, si viene otra ola, pues tendrá que revisar. Pero por lo menos yo hubiera mantenido el uso de la mascarilla obligatoria. O sea, sabiendo también que después de 2 años la gente está muy cansada, hay muchos problemas en Estados Unidos. Mira, Canadá tiene problemas. Sí, con los camioneros. Que es un país muy tranquilo, y vi que el primer ministro pidió poderes especiales para hacer frente a la crisis que tiene de gente en la calle. Entonces, es complejo, esto es algo que no se había vivido y no había un manual de cómo manejar esto tampoco, ni la economía ni la parte política. Sí. Finalmente, de parte del gobierno han informado sobre los recortes, sobre los ahorros que han podido supuestamente lograr. Digo que supuestamente porque los ciudadanos de a pie no tenemos muchas herramientas para saber si es cierto o no. Pero que han hecho ahorros, por ejemplo, consejos de diferentes áreas lo han fundido en uno, han disminuido los gastos. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Usted que verifica todas las cifras, qué tal tanto? Mira, ¿Tiene alguna yo creo que es una evidencia de eso? A nivel macroeconómico no. Eso no porque se nota. el déficit volvió a lo que era el déficit antes de la pandemia. Lo que se ha hecho es redistribuir gastos. Bueno, yo elimino 5 consejos, bueno, pero ahora gasto más en otra partida. Se ha redistribuido. Si hubiera habido un ahorro, bueno, el déficit baja a 0 o algo así. Lo que ha habido sí es una recomposición del gasto, como yo dije al principio. Hay otras prioridades, otro gobierno, pero a nivel macro no. Por eso en vez de ahorro, tal vez yo le llamaría redistribución. Okay. Tal vez si estoy gastando, por ejemplo, si en una institución había 100 botellas, bueno, yo elimino eso es ineficiente, pero gasto eso en salud, por ejemplo, gasto eso en vacuna. Entonces, lo que ha habido es una recomposición del gasto. Gasto menos en viajes, bueno, pero entonces necesito el dinero en vacuna. O sea, aquí en realidad no hay mucho margen. Ahorro cuando tú bajas el gasto, ¿verdad? Pero el gasto no ha bajado. De hecho, el gasto público está un poco más alto que en el 2019 como porcentaje de la economía. Sí. Yo sé que le toca a Ezequiel, pero acabo de leer una pregunta de un amigo televidente, imagina, Ezequiel. Dice José Polanco que ¿por qué si crecemos tanto tenemos que incurrir en tantos préstamos? Porque hay déficit. Entonces, pues entonces el crecimiento no es tal. No, sí. Si no hubiera habido crecimiento, la deuda hubiera aumentado mucho más. El crecimiento siempre ayuda. Yo soy fanático del crecimiento económico. Ahora, el gobierno que hizo, tenemos un déficit de 150,000 millones. Es como una familia, o sea, sí. si tu ingreso es 100 y tú gastas 120, tú tienes un déficit. Se lo puedes pedir prestado a tus familiares, al banco, a lo que sea. Y el gobierno es lo mismo. El gobierno hizo un esfuerzo, yo creo que impresionante, cumplió el déficit, pero es un déficit, son 150,000 millones. Si tú le sumas el Banco Central, son 50,000 más. Si tú le sumas los atrasos a los generadores, que hay más de 10,000 millones en atrasos, eso también tiene. El pago de la deuda administrativa, que no es parte del déficit, son 20,000 millones. La operación de manejo de pasivo aumentó la deuda en 13,000 millones. Tú sumas eso y te da un déficit de 250,000 millones. O sea, no hay forma de que la deuda baje, a pesar de toda la recomposición del gasto de un nuevo gobierno que viene con otras prioridades. Entonces, a ese ahorro hay que llamarle reorganización o recomposición o eficientización. Sí.
No hay funcionarios viajando en primera Por clase ejemplo, y así por el estilo. Por ejemplo, pero ese dinero, bueno, lo gasto en vacunas, en más hospitales. Hay recomposición, pero no hay ahorro. Según los datos de la DGII, de todos los profesionales independientes que eluden impuestos de los diferentes trabajos que tienen como independientes, 4.400 son médicos, pero no solamente son ellos, hay abogados, hay profesionales de las diferentes áreas que son independientes y no pagan los impuestos correspondientes a todos sus ingresos, incluidos los youtubers, por ejemplo. ¿Cuánto se calcula que se podría obtener de recaudaciones de esos profesionales independientes, por un lado, y cómo lograr que paguen impuestos en función de su ingreso real, dado que muchos de esos profesionales cobran en efectivo? Bueno, que son varios temas. La DGI creo que se refería ahí a los asalariados que tienen varios trabajos, pero que nada más, pero se benefician de varias exenciones. De varias exenciones. Del mínimo exento. Aprovechan, la ley te dice tú puedes usar el mínimo exento una sola vez. Entonces hay asalariados que lo usan más. Pero lo que dice la ley es que tú te debes beneficiar una sola vez. Eso no recauda mucho, o sea, menos de 200 millones de pesos. Pero la DGI Ahora, hablaba de un promedio de 3.300.000 pesos de ingresos anuales, de 4.400 No, médicos. 4.000 médicos, sí, pero si son asalariados, porque esos asalariados no es que ganan tanto. Lo que sí ganan mucho son los profesionales liberales, no asalariados. Podrían ganar mucho, por ejemplo, ahí hay abogados, médicos, etcétera. Entonces, hay que hacer un trabajo. Nosotros empezamos, por ejemplo, en la gestión anterior, por primera vez se empezó a fiscalizar ese tipo de contribuyentes. Porque no van voluntariamente. De hecho, nosotros encontramos, qué sé yo, profesionales con ingresos de 500 millones de pesos al año, acogidos al régimen simplificado, que es para personas que ganan poquito. Entonces, ese es un trabajo del día a día. Es difícil ponerle un número, pero ya con la información bancaria, porque te cobran en efectivo, pero tal vez lo depositan. Entonces, hay que revisarle las cuentas bancarias, que la DGI puede hacerlo, los consumos de tarjeta. Es un trabajo. Ahora, como no van voluntariamente, entonces hay que hacer el proceso de fiscalización que dura meses, notificarlo, después pueden recurrir. O sea, es un trabajo. Bueno, hay varias preguntas aquí de los amigos televidentes. Vamos a hacer respuestas rápidas. La última pregunta mía. ¿Qué opina usted de la alianza público-privada que están ahora mismo en su apogeo en el actual gobierno, el fideicomiso de Punta Catalina, los fideicomisos para los corredores, etcétera? Y su evaluación brevemente económica de este año y medio de gobierno, a propósito de que hay una rendición de cuentas el 27. Bueno, es difícil, tuve una respuesta corta a eso. O sea, las alianzas públicas-privadas son un buen complemento a la inversión pública, pero son eso, un complemento. El gobierno va a cumplir 2 años en agosto. ¿Cuántas alianzas hay formalizadas? 22 hay. No, esos son Fideicomisos. Pero APP no hay. O hay en proyecto, el de Pedernales. O sea, en promedio en América Latina, en los últimos 15 años, las alianzas público-privadas para inversión representan un 0.8 del PIB. Esos son como 40.000 millones de pesos. Es un complemento, pero no es... cuando la inversión promedio es 5% en América Latina del PIB. Un punto del PIB, para que la gente entienda, son 50.000 millones. Entonces, es un complemento, pero toma tiempo. Fíjate que en 1 año y medio no hay. Hay intenciones. Ahora vi que hay una con las licencias, creo. En Pedernales, no sé si será PP. El fideicomiso. Bueno, entonces... Eso tomará tiempo y hay que ver qué piden los inversionistas, porque no es gratis. Pero va bien el gobierno con los actuales. A nivel macroeconómico, sí. Ahora, las APP, fíjate que tal vez pensaban hacer muchas, no he visto. Eso toma tiempo. Los fideicomisos también son un complemento. Ahora, tú no puedes hacer de todo un fideicomiso, que es la crítica que se está haciendo. Porque al final, bueno, creo que vi un artículo del periódico que van 20, los que iniciaron el gobierno anterior, más esto. Yo creo que eso hay que irlo parando, porque si no, va a pasar lo que pasó en México, que todo se hizo con fideicomiso. Y esa no es la idea tampoco. Yo creo que debe ser un complemento para grandes proyectos. Es algo, no tiene que ver con el gasto público, como la independencia del Banco Central. La independencia funciona en el Banco Central y creo que ha funcionado bien en la DGI, pero hay países que dijeron,
me funcionó la independencia del Banco Central, vamos a hacer todas las instituciones de gobierno independientes, como Nueva Zelanda. Creo 100 instituciones autónomas. No, eso te funciona para 5 o 6. Entonces yo aplico ese criterio también para los fideicomisos, o sea, no. Y está bien que el transporte se ponga en manos de manera privada en lugar de fomentar el transporte público. Bueno, ahí no he visto qué plan tiene. O sea, yo no satanizo para nada al sector privado. Lo que pasa es que ahora estas son épocas difíciles. El sector eléctrico en manos del gobierno ha sido un desastre, pero ahora quieren poner el sector privado y la gente dice, no quiero. Eso puede ser manejado. Hay negocios que son manejados por el sector privado bien. O sea, las empresas públicas en general, la historia aquí ha sido muy mala. Bueno, solo me queda tiempo para una pregunta. Voy a hacer la Parece última. un bombardeo, ¿eh? No, la ultimita. Hay muchos planteamientos más que preguntas, pero por ejemplo, nos dice Johnny Martínez, ¿qué opina usted sobre los apresamientos de funcionarios del gobierno pasado que eran sus compañeros de partido? Bueno, son amigos. Usted Porque no yo es no miembro del PLD. Usted no es Yo no miembro. soy miembro de ningún partido, Aunque pero fue director de impuestos internos Correcto. durante los últimos 4 años de Danilo Medina. y viceministro de Hacienda los 4 años anteriores. Pero sí le agradezco mucho al presidente, los conozco bien, o sea, yo trabajé en el Estado del año 2001, que regresé de estudiar. Entonces, yo creo que hay que seguir el proceso, el debido proceso, como ha dicho el PLD, cada funcionario es individualmente responsable. Hay que ver, el marco legal aquí es complejo. O sea, hay que cumplir muchas leyes, la ley de compra, la ley de función pública. O sea, yo tenía una batería de abogados de departamento de compra, hay muchos procedimientos también. Entonces, cada persona es responsable individualmente, pero eso no significa que todos los funcionarios que trabajaron antes fueron. Hay funcionarios ahora que están violando las leyes, yo me doy cuenta. Y Bueno, eso, a usted no lo han mencionado en ningún lado. por suerte, No lo han mencionado. porque te puede mencionar por hacerte en una ninguna maldad. de las investigaciones. Pero no, porque uno siempre trató de cumplir la ley. Y entonces el que iba a pedir otra cosa, digo, bueno, tú me estás pidiendo que viole la ley. ¿A usted le llegaron a pedir otra cosa? Siempre a los funcionarios le piden, pero no del gobierno, sino los privados, quien sea. Entonces tú tienes que tener ahí tu ley siempre, que no es una ley, son muchas. La ley de compra, la ley en el caso mío que regula la DGI, la Los tentáculos de Constitución. Alexis Medina nunca llegaron hacia allá, ¿o usted llegó a No, yo escuchar veía eso? contribuyentes, yo nunca aceptaba presiones de nadie individualmente. O sea, a ningún contribuyente ni se le borró impuestos, se daban la facilidad a los contribuyentes que se están dando ahora que el director de impuestos puede dar. Pero más de ahí yo siempre me enseñaron que tú tienes que pensar cuando tú no estés en el cargo. Entonces, este es un país de corrupción alta. Eso no se puede tapar el sol con un dedo, pero no es exclusiva de algunos elementos del gobierno pasado, es general. También hay corrupción del sector privado, por eso hay fraude. Entonces, no, la corrupción se debe perseguir de forma integral. ¿Y es cierto que a usted le tenían terror? No sé, yo le tengo En terror a mi ciertos esposa a sectores. veces, pero ¿Pero terror por qué? ¿Por exigente? mira, cada quien tiene su estilo. Si se considera, bueno, que en ese sentido, si eso es la crítica que me hacen, bienvenida. No me pueden acusar de corrupción o de algo De así. complaciente. De eso no. Yo quería o quiero que la DGI sea una DGI parecida a los países desarrollados. No de un país bananero donde un director de impuestos tiene que recibir 100 contribuyentes al día. Eso no lo hace una administración tributaria moderna. Usted no recibía... Sí, porque no estamos en Suiza. Uno se adapta. Ahora, mucha gente de la que va también va a pedirte que tú violes los procedimientos o que no quiere pagar lo que le toca. Entonces esa no es la función de un director. La función de una administración, de la alta gerencia, es ver la estrategia del contribuyente, cumplir la ley. Recuérdate que yo fui el único director que se le pidió que recaudara sin amnistía y sin reforma tributaria. Eso nunca ha pasado en los últimos 40 años. Y tú recaudar sin amnistía y sin reforma tributaria es complicado en este país, en un ambiente que es cada vez más difícil por las redes sociales o por lo que sea, recaudar. Y cuando nosotros enfrentamos de frente al fraude,
que eso tampoco yo creo que se había hecho. Sí. Y detrás de ¿Cuándo esos fue la grandes... última, a propósito, cuándo fue la última amnistía? No, fue ahora este año, en medio de la pandemia, el año pasado. Ah, ¿verdad? Pero del Sí. 2016 no se hizo. Entonces, tú enfrentar el fraude, si cuando tú tienes fraudes tan grandes, es porque hay poderes políticos o militares o algo detrás. Hay militares. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, no es fácil recaudar así. O sea, se van a oponer esos sectores. Entonces, aquí se enfrentaron sectores poderosos. Por eso yo dije ahorita, tú tienes que perseguir la corrupción, pero también hay corrupción en los grandes fraudes que tienes que perseguir. La corrupción no es pública. Es una corrupción que hay en el país, también es privada y también esa hay que atacarla. ¿Cuánto ha sacado el gobierno de Luis Abinader en materia económica si la evaluación sería la puntuación máxima 100? En materia macroeconómica lo ha hecho bien. Decir lo 100? contrario, bueno, es difícil poner nota. Yo dejé de dar clases en el 2012, pero yo no sería irresponsable de mi parte decir que no por el hecho de yo haber sido funcionario. Tú tienes el mismo Banco Central que yo apoyo, lo ha hecho bien, que fue la mejor decisión. Tú cumpliste el déficit fiscal, o sea, el Ministerio de Hacienda lo ha hecho bien a nivel macroeconómico. Las críticas pueden venir por otro lado, de cómo tú gastas, temas políticos, pero a nivel macroeconómico Bien. el país va bien. Pasó la prueba el gobierno. Dentro de toda esta crisis mundial que hay, no es que la gente en la calle le está yendo necesariamente bien. Hay inflación, se está sintiendo eso, o sea, hay carencia, por eso el gobierno quería más recursos, pero a nivel macroeconómico, fíjate cómo las calificadoras de riesgo, los organismos internacionales, eso siempre se puede criticar, pero en general lo ha hecho bien. Gracias, Magín Díaz, por estar con nosotros en la entrevista central del día de hoy, exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos. Vámonos a una breve...